Gálatas, capítulo 4, verso 19. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Oiga lo que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hoy voy a predicar un breve mensaje bajo el tema formando a Cristo en nosotros. Cuando preparaba el mensaje, pude entender o sentir en mi espíritu que si entendemos tres puntos que vamos a ver en este mensaje, podemos posiblemente vivir todo lo que encierra el Evangelio en nuestra vida. Formando a Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros leemos en el libro de Efesios, capítulo 4, a partir del verso 11, nosotros vamos a ver algunas enseñanzas que Pablo nos da a la iglesia, porque él habla del establecimiento de 5 ministerios, y esos 5 ministerios él lo describe con un objetivo o con un fin determinado. Él dice que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores para perfeccionar, a fin de perfeccionar a los santos, refiriéndose a la iglesia, para la obra del ministerio a la cual hemos sido llamados. Dice que para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y me gusta la última parte: a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que cuando yo leo ese pasaje bíblico, a mí la Biblia me da a entender que nosotros, en el transcurrir de nuestra vida cristiana como hijos de Dios, estamos llamados a experimentar cierto cambio. Es decir, la Biblia me está enseñando que cuando yo vengo a los pies de Cristo, yo llego de una manera, pero que no puedo quedarme o continuar siendo igual, sino que lo que me enseña es que yo llego a una estatura, a un conocimiento, en un carácter o en una sabiduría determinada, pero que al pasar del tiempo y al pasar de los días, eso va cambiando gradualmente. Es decir, que yo tengo que experimentar un cambio, pero ese cambio, según lo que leo, no puede ser hacia atrás ni hacia abajo, sino que es un cambio que experimenta un crecimiento determinado. Él lo dice así, que los ministerios fueron establecidos para perfeccionarnos a nosotros los santos. Es decir, que ese perfeccionamiento tiene que incluir en nosotros cierta evidencia que digan: el muchacho está creciendo, el muchacho está madurando, el muchacho llegó de una manera, pero está diferente. Porque si es para perfeccionarme, de alguna manera hay faltas en mí, hay imperfecciones en mí, que se tienen que ir moldeando a través del tiempo para experimentar ese cambio de crecimiento. Vamos a perfeccionar en los santos para la obra del ministerio. Es decir, que ese perfeccionamiento en nosotros no solamente es para experimentar un cambio, sino para ejercer una función. Y asimismo dice que todos tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Por allá, por el libro de Juan, ustedes saben que la Biblia dice que si ustedes permanecen en mí, van a conocer la verdad, y que la verdad les hará libre. Y después el mismo Jesús se refiere a que Él es la verdad. Por tanto, aquí me está diciendo que es necesario
fariseo estaba allá reprendiendo de alguna manera a los creyentes, y él le dice: ya es necesario, ya es tiempo que pasemos de los rudimentos de las escrituras, de los rudimentos del conocimiento, a una madurez diferente. Cuando la Biblia habla de rudimento, está hablando de los conocimientos básicos que nosotros conocemos cuando venimos a los pies de Cristo. Por lo tanto, si la palabra me dice eso, yo tengo que constantemente ir evaluándome, constantemente ir autoevaluándome, quizá con un cuestionario o confrontándome a mí mismo con la palabra de Dios, con su espíritu, o con lo que yo era antes, con donde estoy ahora, para saber si he experimentado cambio y crecimiento. Ahí dice que es hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Por tanto, mi medida no puede ser el hombre. Mi medida no puede ser un líder espiritual. Mi medida no puede ser un profeta o un evangelista, aunque ese cristiano haya llegado a una estatura mayor que yo. Quiero decir eso, que no lo podemos imitar. Quiero decir eso, que no podemos anhelar llegar al nivel de ese líder espiritual. Yo no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que tu fin, tu medida jamás será el hombre. Tu medida es Cristo, porque la estatura a la cual nosotros tenemos que llegar es a la plenitud perfecta que es Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros queremos avanzar en Dios, nunca nos miramos desde la perspectiva del hombre, nunca nos miramos desde el crecimiento de otros, pero tampoco nos miramos desde la santidad de otro cristiano. Vamos a medirlo desde Cristo, porque Cristo será siempre el estandarte y el estándar a donde nosotros tenemos que perseguir. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros queremos imitar a otro cristiano y llegar a la medida o a la estatura de otro creyente, creyendo que ahí nosotros hemos alcanzado la madurez que Cristo nos demanda. Yo he visto mucho. Bueno, todos de alguna manera, cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos un estándar. Porque nosotros venimos en este pueblo, en este país, nosotros tenemos la ventaja de que crecemos, que sea escuchando la misa por la radio. Nosotros tenemos una noción de Dios, pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo nos damos cuenta que somos ignorantes de Cristo. Por eso nosotros decimos: oye, yo quisiera llegar al nivel que ha llegado tal o cual pastor. No está mal, pero el punto está que si ese es tu estándar, te estás dando cuenta o tenemos que darnos cuenta que nuestro estándar es imperfecto. Porque por más nivel que nosotros alcancemos, jamás llegaremos a la perfección, a menos que no enfoquemos nuestra mirada en Cristo. Y ahí, Pablo le dice al pueblo de los Gálatas, le dice a la iglesia de Galicia: hijitos míos, yo vuelvo a sufrir dolores de parto. Yo vuelvo a sentir el mismo dolor que tuve al principio con ustedes, porque yo necesito ver en ustedes a un Cristo formado. ¿Por qué Pablo le dice eso a los Gálatas? ¿Por qué Pablo le dice en ese capítulo 4: yo vuelvo a sufrir dolores de parto? Yo no voy a comenzar a hacer una exégesis completa del libro de los Gálatas, pero me voy a enfocar en dos puntos principales. Pablo le dice: de verdad ustedes me sorprenden, porque habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ustedes van a terminar en la carne. Le está diciendo: iniciamos de una manera, pero sin darse cuenta han vuelto para atrás. Wow. Sin darse cuenta, lo que yo instruí en ustedes, lo que yo formé en
porque están volviendo hacia atrás. Están volviendo a la ley. Están volviendo a entender que es necesario circuncidarse, que es necesario volver a guardar la ley de Moisés para ser salvo. Y Pablo tiene que decirle, eso no es así. Es Cristo en ustedes. Hay otro punto que él le dice, por favor, no satisfagan los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y lo del Espíritu es contra la carne. Ahí en Gálatas 5, ustedes lo saben, cuando él habló de las obras de la carne y habló del fruto del Espíritu Santo. Porque Pablo le dice eso, porque dice en el mismo capítulo 4 que lo querían volver a circuncidar. Porque si ellos se circuncidaban, entonces evitaban ser perseguidos a causa de Cristo. Por tanto, si tú eres circuncidado, ahora tú vas a volver a vivir por los deseos de la carne, lo que no perfeccionó la ley, y tú vas a volver a manifestar. Pero si vives por el Espíritu, las obras de la carne entonces están crucificadas. Lo que quiero decir en este punto es que nosotros empezamos en el Evangelio de una manera. Nosotros llegamos al primer amor, nosotros nos santificamos por el Señor, nosotros incluso entregamos sueños, entregamos cosas por el amor a Cristo. Sin darnos cuenta, podemos volver atrás. Y nosotros, aunque nos creemos muchas veces que estamos bien, no nos damos cuenta que estamos volviendo atrás. Le decía a mi esposa en el día de ayer, estábamos hablando, creo que era ayer o antes de ayer, estábamos hablando de un punto en el cual el Evangelio ha caído sin darse cuenta. Ha caído en un sistema que, si tú no eres parte de ello, a los ojos del hombre tú no representas el reino. Hemos caído en un sistema evangeloide que, si tú no manifiestas como ellos, a los ojos de ellos tú no experimentas crecimiento. Pero no demuestra ni siquiera ni crecimiento personal, pero ni crecimiento como congregación. O sea, estamos hablando que si tú no entras en este sistema religioso que estamos ahora, ya tú no eres parte del reino. Ya tú no eres parte del ADN de ellos. Ahora tú tienes que manifestar como ellos. Tú tienes que hablar como ellos. Tú tienes que comportarte como ellos. Es más, otro más lejos. Tú tienes que moverte y hacer lo que ellos hacen. Diga, no es el hombre, no es Cristo. Es Cristo. Pablo siempre dirigía a la iglesia hacia Cristo. Usted y yo no estamos llamados a atraer nadie ni a nada a nosotros. Nosotros estamos llamados a atraer hombres, pero hacia Cristo. Nosotros estamos llamados a manifestar a Cristo para que otro desee a Cristo, no a nosotros. Amén. Yo quiero enfocarme en 3 puntos, que era lo que le decía al principio, para que usted vea cómo nosotros formamos a Cristo en nuestras vidas. Nosotros manifestamos a Cristo en 3 puntos básicos, que estos 3 puntos encierran en sí mismo todo nuestro comportamiento, todo nuestro estilo de vida en Cristo Jesús. Nosotros estamos llamados a formar a Cristo en nosotros a través de nuestra naturaleza, a través de nuestra conducta y a través de nuestras obras. Eso encierra todo lo que es nuestro estilo de vida como hijos de Dios. ¿Por qué yo digo que a través de nuestra naturaleza? Porque lo más difícil para un cristiano es entender que, aunque está en un cuerpo de carne, ya no es
nosotros pasamos de una naturaleza mortal a una naturaleza eterna. Nosotros pasamos de una naturaleza carnal a una naturaleza divina. Pasamos de vivir en la carne a vivir en el espíritu. Pero se nos hace difícil porque no sabemos cómo militar en la carne, cómo caminar en la carne en este mundo natural, sabiendo que somos espirituales. Y por eso no experimentamos o no manifestamos a Cristo a través de nuestra vivencia. Por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 3, para que usted vea que nosotros sí tenemos una naturaleza diferente, dice la Biblia ahí que Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, si ya yo estoy en este cuerpo carnal y vengo a los pies de Cristo, yo tengo que experimentar un nuevo nacimiento. En el mismo libro de Juan, pero en el capítulo 1, a partir del verso 11, él dice que Cristo vino a su pueblo, que su pueblo no le recibió, pero que a los que le recibieron le dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Pero ahí hace una mención que es la que me quiere enfocar con una nueva naturaleza. Él dice en el verso 13, esos que son hechos hijos de Dios ya no son engendrados de carne, o sea, ya no son engendrados por hombres naturales, sino que son engendrados por voluntad de Dios. Son engendrados del agua y del espíritu. Si tú tomas esos dos versículos bíblicos, te vas a dar cuenta que ya nosotros no tenemos una naturaleza carnal. Oye, no estoy diciendo que no somos de carne y hueso. Lo que te estoy diciendo, que nosotros no podemos militar en este cuerpo de carne y hueso en el reino. Ahí que Pablo entonces secunda esta palabra cuando le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, es un nuevo ser, es una nueva naturaleza, es un nuevo hombre, es una nueva mujer. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La pregunta mía es, ¿nosotros experimentamos eso en cada momento de nuestra existencia? Yo no estoy hablando en el comportamiento, no, métete esto en la cabeza. Yo te estoy hablando en tu propia convicción. Cuando tú estás en la oficina, cuando tú estás en la cocina, cuando tú estás lavando, en un momento determinado, ustedes se han puesto a pensar, yo soy una nueva criatura. Yo soy una nueva persona. Verdaderamente me pellizco y sé que soy de carne y hueso, pero yo sé que soy del reino. Cuando yo experimento eso, digo, óyeme, ya yo no soy un hombre mortal. Yo no soy un simple hombre. Yo no soy una simple mujer. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Yo soy hijo de Dios. Gloria a Jesús. Pedro tenía que decirlo de otra manera. Oiga lo que dice Pedro. Pedro dice que Dios nos ha dado grandes promesas. Grandes promesas. Para que a través de ellas nosotros podamos ser participantes de la naturaleza divina. O sea, tú vienes a Cristo, te hago nueva criatura, te doy una naturaleza divina. Ahora tú lo experimentas a través de las promesas de Dios. Te es necesario caminar creyendo lo que su palabra dice. Ahí tú experimentas la nueva naturaleza. Ahí es que entonces nosotros caminamos, comenzamos a caminar por fe y no por vista. Ese caminar por fe es la nueva naturaleza. Es la nueva naturaleza en Cristo. Pero el punto de nosotros es que estamos viviendo
en una nueva naturaleza. Manifestamos supuestamente gloria, pero en emociones. Si nosotros experimentáramos más a Dios a través de la naturaleza divina y no a través de las emociones, ustedes se van a dar cuenta que las señales que nosotros vamos a hacer en el reino son verdaderas. Ustedes, yo sé que lo han visto igual que yo. Comenzamos a orar por los enfermos, lo ponemos a testificar, comienzan a decir: yo tenía un dolor aquí, pero ya se me quitó. Mire, porque ustedes saben que cuando las emociones se caldean es como un golpe caliente, no se siente. Los golpes calientes no se sienten. Cuando tú te enfrentas, ay, pero ahora me duele. Entonces cuando tú llegas a tu casa, que sale de la supuesta gloria que se está manifestando, tú comienzas: oye, ¿por qué me sale? Tú comienzas a experimentar. ¿Por qué? Porque nosotros no caminamos en la nueva naturaleza que Cristo dice que debemos caminar. Cuando nosotros caminamos en esa nueva naturaleza, entonces experimentamos verdaderamente el reino de Dios. Otro punto en el cual nosotros formamos a Cristo en nuestras vidas es a través de nuestra conducta. Nosotros estamos llamados a ser frutos dignos de arrepentimiento. Y por favor, yo no estoy hablando aquí de la santidad que nosotros constantemente predicamos. Te estoy hablando que si Cristo está formado o se está formando en nosotros, y dije al principio que tenemos que experimentar cambios que se evidencien cambios de crecimiento, tu conducta de manera integral experimenta el cambio. ¿Qué son? Cuando me refiero a la conducta, ¿de qué yo estoy hablando? Bueno, te lo voy a poner fácil. Tu forma de caminar, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma de vestir, todo lo que tú eres aquí en la tierra, que tú haces, tu responsabilidad en tu trabajo, la eficiencia y la calidad de tu trabajo, tu sometimiento a las autoridades. Vuelvo y te lo digo, todo lo que tú haces en este mundo natural debe experimentar a Cristo en tu vida. Yo leía en el viernes, cuando en el libro de Efesios, cuando dice las casadas, en el libro de Pedro, primera de Pedro, cuando él habla que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. Leí esa palabrita hoy, el viernes, que me retumbó y me dijo: pero lo vemos en las casadas, pero cuando lo traemos y lo transportamos al Hijo de Dios, me doy cuenta de la importancia de un comportamiento íntegro delante de los hombres como verdaderos hijos de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, para que los que no son creyentes sean ganados para Cristo por su buena conducta y su buen comportamiento. O sea, tú no tienes que predicar el evangelio, tú no tienes que salir a evangelizar, sino que tú con tu conducta, al ser una esposa sabia, te gana a las que no son cristianas. ¿Cree usted que cuando Cristo está formado en nosotros, posiblemente hay alguien que va a decir: yo necesito al Cristo que tiene ese hombre, yo necesito al Cristo que tiene esa mujer, porque su comportamiento es totalmente diferente a los demás? ¿Habrá alguien que se sienta orgulloso de nosotros en el trabajo porque se goza de la manera que trabaja ese o esa cristiana? Habrá alguien que se maravilla de la forma como hablamos, tal cual se maravillaron de Cristo cuando decía: pero ¿quién es este que habla como el que tiene autoridad? Se maravillará alguien tal cual se maravillaron los sacerdotes, los escribas y los gobernadores cuando hablaba Pedro delante de la congregación, porque decía: ¿quién es este? Porque era el vulgo. Este tipo no es letrado, no es estudiante.
¿Se maravillará alguien o se avergonzará alguien cuando nos escuche hablar por la forma como lo hacemos, la actitud como lo hacemos, los gestos que ponemos en nuestro rostro cuando hablamos, el tono de nuestra voz o el tipo de palabra como lo hacemos? De hecho, estamos tan llamados a eso que hasta con nuestro propio silencio ganamos a aquellos, porque dicen verdaderamente si es una mujer prudente. Mira cómo guardó silencio ante tantas provocaciones. Mírala cómo se comportó. Su rostro no palideció, no se mudó su rostro de paz, de mansedumbre, de amor ante tantas provocaciones. ¿Se maravillará alguien? Dirá alguien, en esa mujer está formada Cristo. Dirá alguien, en ese hombre hay un Cristo formado. Reflejaremos nosotros a Cristo en nuestra conducta. Mateo dice que por nuestros frutos seremos conocidos. No es por las veces que adoremos, no es por las veces que vengamos a la iglesia, no es por las veces que nos digamos que somos cristianos y levantemos la mano y diremos gloria a Dios, aleluya. Es por nuestros frutos. En cuanto tuvo que decirlo Jesús de otra manera: separado de mí, nada pueden hacer. Y en el libro, en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: el que permanece en él debe andar como él anduvo. Los tres versículos bíblicos que he leído, Juan, Mateo y primera carta de Juan, tienen algo en común. Tienen dos cosas en común. La primera es que él habla de guardar sus mandamientos. Y la segunda es que nos manda a dar fruto. Nos manda a dar fruto. Nuestra conducta angélica. Por eso les decía que no estoy hablando de santificación. Hay gente que son más santas que usted y que yo, que se han apartado del mundo totalmente, que viven en una cueva metida, y Cristo lo está formando en ellos. Y la última, en la cual nosotros vemos a Cristo formados en todo nuestro ser, es a través de nuestras obras. Dice Efesios capítulo 2, verso 10, que nosotros somos hechuras de Cristo, creados en Él para hacer buenas obras, porque Él la preparó desde antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Jesús nos llama, Jesús nos forma, Jesús nos constituye, Jesús nos envía, pero las obras en las que tenemos que andar no es la que es buena a nuestro parecer. Dice que desde antes de escogernos ya Él había preparado las obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Y aunque esas obras muchas veces las hacemos, se nos olvida de tanto en tanto que las obras deben ser constantes. Una vez dije que la mejor manera de mostrar el amor de Cristo era obrando a favor de los demás. Usted sabe el versículo bíblico que yo siempre recito aquí: yo tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste. Saben bien que Cristo estaba hablando de un semejante, de un hombre mortal como tú y como yo. Cuando nosotros vemos la necesidad del otro y nos hacemos, como dicen aquí en Dominicana, nos hacemos de la vista gorda, sin darnos cuenta, nos estamos alejando de Cristo. Estamos rechazando a Cristo. Pero Cristo fue más lejos. Cristo fue y le dijo: denle de comer a vuestros enemigos. O sea, no solamente es al bueno, sino que a nuestros enemigos
también tenemos que darle de comer. Tenemos que amar al que nos odia. Tenemos que bendecir al que nos maldice. Las obras de justicia que hacemos aquí en la tierra. Mira, déjame explicarte esto, o más bien déjame decirte esto. Tú eres salvo por gracia. Nada podemos hacer para la salvación. El problema es que el galardón que vamos a recibir es por obra. Dice la Biblia en Apocalipsis allá, cuando ya estaban en los postreros de la palabra, yo vengo, dice Jesús, yo vengo y mi galardón conmigo, y le pagaré a cada uno según sus obras. En Hechos capítulo 10, versículo 31, dice la palabra, y dijo el Espíritu, hablando con Cornelio, el Espíritu del Señor, oye, y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Cuando yo leí eso, yo dije, óyeme, las obras de caridad de Cornelio subieron a la presencia del Señor, fueron recordados por Dios. Lo que está diciendo es que lo que tú haces, lo que yo hago, suben a la presencia del Señor y el Señor no las olvida. Un día Dios se recordará de lo que hiciste y vendrá la recompensa. Vendrá la recompensa de parte de Dios a tu vida y a mi vida. Ay, es necesario obrar en Dios. Es necesario obrar en Dios. Porque Leo dice que Dios no es injusto para olvidarse de vuestras buenas obras. Así que de Dios no se olvida de tus obras, sino que Él, recordándose de ellas, recompensará tu esfuerzo, tu sacrificio y tu entrega. Usted quiere mostrar a Cristo, usted quiere de verdad decir que Cristo está formado en usted, no en los versículos bíblicos que usted se sepa, no es lo mejor que usted adore. Eso es revelación, eso es temor, eso es honra al Señor, que estamos llamando a eso. Usted quiere mostrar que Cristo está formado en su vida, comience a entender que usted tiene una nueva naturaleza y comienza a morir a la carne y a vivir en el Espíritu. ¿Usted quiere mostrar que Cristo está en su vida? Su conducta que lo refleje. Le voy a poner un reto. Hablen menos de Cristo. Hablen menos de Cristo. Y reflejen lo más en su conducta y se van a dar cuenta de mí. Se van a acordar de mí. En tu trabajo, haz que tu jefe se sienta orgulloso por como tú eres. En tu universidad, haz que un maestro, por favor, que un maestro diga, oye, esa muchacha tiene que ser cristiana. En lo que tú haces, deja que alguien diga, esa abogada es la que yo necesito, porque es que esa mujer muestra una conducta totalmente diferente. Deja que alguien testifique por ti. Deja que alguien diga, esa mujer tiene a Cristo metido en su corazón. Pero sobre todas las cosas, comienza a orar como un verdadero cristiano. Comencemos a mostrar la diferencia. Comencemos a marcar la diferencia. Es necesario sentarnos aquí en una reunión, tal cual lo hicimos el martes pasado, hablar de cómo es que vamos a comenzar a orar a favor de los necesitados. ¿Cuáles son los operativos que vamos a hacer a favor del necesitado? ¿A dónde que vamos a ir a llevar esa comida que necesitan? ¿A dónde que vamos a ir a llevar esa vestimenta que necesitan? ¿A favor de quién vamos a comenzar a orar? Para que alguien diga, esa iglesia tiene a Cristo formado en su corazón. Porque si alguno ve a su hermano que tiene hambre y le dice, ven, pa, voy a orar y Dios proveerá, la fe de tal es muerta. Porque la fe sin obra es muerta. Y concluyo con este verso bíblico y póngase de pie.
Gálatas, capítulo 2, verso 20. Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Esa declaración debería de ser nuestra oración en esta tarde. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Cristo está en mi corazón, Cristo está en mi hueso, Cristo está en mi mente, Cristo está en mi sangre, en mi tuétano, en mi pensamiento. Todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que hago es Cristo en mí. Porque ahora lo que vivo ya no lo vivo yo, no lo vivo en la carne, sino que lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Si nos vamos con esta convicción hoy, manifestando estos 3 puntos en todo nuestro ser, entonces Cristo está siendo formado en nosotros. Acuérdate, iglesia, es hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dale el aplauso al Señor.